¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, me ayudan registrando la asistencia. Víctor Auquilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Ángel Barrera, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Stephanie Bonilla, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Dorian Caiza, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Angie Caluña, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Alex Chamorro, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Evelyn Cobeña, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Paola Cunalata, Buenos días, presente, Inge. buenos días. Medelin Cusme, Buenos días, presente. buenos días. Jocelyn Freire, Jocelyn Freire, ¿no está? Blanca Guamán, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Enrique Wambo, Presente, Inge, buen día. buenos días. Eric Guerra, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Denis Yamuca, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Byron Mayorga, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jason Núñez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Marcelo Ojeda, Presente, buenos días, Inge. buenos días. Jonathan Padilla, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Adriana Paredes, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Jonathan Pérez, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Guillermo Pinguil, Presente, Inge, buenos días. buenos días. Junior Prado, Buenos días, ingeniero, presente. buenos días. Cristian Sánchez, Cristian Sánchez, ¿no está? Cristian Sanga, Cristian Sanga, tampoco. Cristian Serrano, Presente, Inge, buenos días. Gino Taipicaña, Gino Taipicaña, ¿no está? Gito Apanta, Buenos días, Inge, presente. días. Diego Torres, Buen día, ingeniero, presente. buenos días. Eric Valdés, Eric Valdés, ¿no está? Carla Villamar, Presente, buenos días. buenos días. Camila Vinza, Buenos días, Inge, presente. buenos días. Listo. Bueno, Disculpe, Inge, buenos días. Eric Valdés, tengo problemas de conexión, Inge. ¿quién dijiste que eras? Eric Valdés. Valdés, listo. Ok. Entonces, vamos a continuar con lo que corresponde a la materia. Vamos a tratar de avanzar un poquito rápido. Veamos si podemos avanzar o terminar, más bien dicho, el día de hoy, este tema completo de lo que es la interferencia intersimbólica, que en esencia, déjenme de una vez, les comparto ya la pantalla. Ingeniero, buenos días, disculpe. ¿Sí? Tenía problemas con mi conexión, no sé si tal vez me puede ayudar con la asistencia. Ya, ¿tú eres? De picaña, Inge, disculpe. Picaña. Listo, ya te registro. Ok,
Bueno, entonces, como les mencionaba, ya a lo largo de todo este semestre, a lo largo de algunas clases, nosotros ya hemos ido varias veces mencionando y en algunas ocasiones hemos dado ya alguna ligera o alguna explicación muy general de lo que nos representa la interferencia intersimbólica, ¿sí? O ISI por sus siglas en inglés, ¿sí? Esta interferencia intersimbólica, en esencia, se genera, como ya habíamos un poquito mencionado, cuando nosotros queremos de una u otra forma limitar el espectro o el ancho de banda de una señal digital, ¿sí? Entonces, como sabemos, el momento que nosotros generamos una señal digital en cualquiera de sus formatos, ¿no? Cuando hablamos de pronto una señal PCM o cuantización uniforme con cualquiera de las técnicas o cuantización no uniforme, o de pronto también lo que es la modulación delta, todos estos son diferentes tipos de digitalización. Como cada uno de estos, si nosotros asumimos una forma de generación mediante pulsos rectangulares, ¿no es cierto? Cuando nosotros generamos una señal con pulsos rectangulares, sabemos que la transformada de Fourier de un solo pulso rectangular, ¿no es cierto?, es una función SA, ¿sí? Y la densidad espectral de potencia se genera en función de la señal, de la transformada de Fourier, más bien dicho, elevado al cuadrado de la forma de onda generadora. Esto ya lo analizamos. Entonces, por ende, los espectros que nosotros vamos a generar, que son banda base primeramente de cualquier señal digital, y posteriormente se modularán y se trasladarán a la frecuencia f sub c. Los espectros correspondientes, si nosotros solamente analizamos la parte positiva, siempre van a tener una forma similar a esta, ¿sí? Y así seguirá, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿sí? El ancho de banda absoluto de una señal digital, ¿sí?, que se generó con pulsos rectangulares, el ancho de banda absoluto será infinito, ¿sí? Entonces, irán existiendo, por más que a medida que aumenta la frecuencia, van disminuyendo las amplitudes de estos lóbulos secundarios, ¿sí? Irán disminuyendo, pero de cualquier forma nosotros igual vamos a tener o igual existirán. Entonces, muchas veces, como habíamos mencionado, se desea tratar de eliminar para tratar de estos lóbulos secundarios, sobre todo los más adyacentes, porque son los que más intensidad pueden llegar a tener y por lo tanto pueden llegar a generar interferencias, sobre todo si la comunicación se realiza en un enlace inalámbrico, ¿sí? Ahora, como les decía, si nosotros aplicamos un filtro correspondiente que de pronto pueda llegar a tener un comportamiento como este, ¿no es cierto?, que es un filtro más o menos lineal y es un filtro más o menos práctico, tampoco es que es un filtro ideal, ¿sí? Pero cuando nosotros aplicamos un filtro para tratar de limitar la banda, nosotros ya sabemos esas relaciones, ¿no?, entre banda y tiempo. Justamente, ¿no?, si nosotros realizamos una señal de pulso rectangular, es de tiempo limitado y por ende es de banda ilimitada, ¿no?, que es justamente lo que nos representa esta función SA o función SA al cuadrado. Pero el momento que nosotros aplicamos un filtro de banda limitada, ¿no es cierto?, lo que vamos a provocar son dos cosas fundamentales. Primero, como ya la banda se va a convertir en una banda limitada, la señal en el dominio del tiempo tendería a fugarse hacia un tiempo que tiende al infinito, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, los pulsos rectangulares van a tender a redondearse, ¿sí? Entonces, el momento que nosotros aplicamos una consideración como esta, un único pulso rectangular que nosotros podríamos llegar a tener, ¿no es cierto?, un pulso más o menos de esta forma, el momento que se filtra, ¿sí?, la señal esto se va a provocar que la señal, esta misma señal, primero se redondee y en segundo lugar se vaya extendiendo hacia el tiempo. Algo como esto, ¿sí? Eso solamente eso es lo que va a provocar básicamente solamente para un pulso rectangular, ¿sí? Más aún si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, varios pulsos, digamos que yo tenga un 1, un 0, un 1, un 0, un 0, un 1, etcétera, ¿no? Y eso más si nosotros dependeríamos también del tipo de la señal
del tipo del código de línea que se vaya a utilizar, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos que nosotros, si tenemos un código de línea unipolar, los ceros se representan con 0. Pero si tuviéramos un código de línea polar, ¿no es cierto? Los ceros se van a representar por un valor negativo de amplitud. Entonces, supongamos esa consideración porque ahí se puede observar de mejor forma, ¿no? Digamos que la palabra que yo voy a tener o que nosotros vamos a tener es un 1, un 0, de pronto un 1, ¿sí? Y de pronto también aquí otro 1, ¿sí? Entonces, esto, ¿no es cierto?, va a provocar o va a generar que nosotros vayamos a tener aquí algo como esto, ¿no? En cambio, este de aquí va a generar una señal como esta. Esto de aquí va a provocar una señal como esta señal va a provocar algo como esto, ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos, ¿no es cierto? Recordemos que después, cuando se genera ya la señal total, todos estos valores o todas estas funciones o todas estas señales van a llegar a sumarse, ¿sí? Para generar la señal correspondiente, ¿sí? Porque aquí estamos analizando bit por bit, en otras palabras, ¿no? Entonces, posteriormente, cuando se genere la sumatoria total de nuestra señal, vamos a provocar o vamos a transmitir esa señal y posteriormente de esa señal compuesta vamos a tratar de extraer cada uno de los datos binarios, es decir, la información, que en este caso obviamente nos representará un 1, un 0, un 1 y un 1, ¿sí? Entonces, supuestamente, ¿dónde sería en este caso el tiempo más adecuado para poder filtrar, o para no filtrar, para poder extraer esta señal? Es obviamente en la mitad de los tiempos de bit, porque ahí es donde supuestamente se tendrá la apertura del ojo más amplia, ¿sí? O más grande. Entonces, en este caso, si nosotros analizamos posteriormente, en la mitad de cada uno de los tiempos de bit, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Si nosotros observamos aquí, cuando vayamos sumando todas las señales, ¿sí? Es posible aquí de pronto, si todas son supuestamente causales, el primer bit no tendrá mayor inconveniente y se muestreará el valor correspondiente que tenga que muestrearse. Pero en el siguiente bit, por ejemplo, yo voy a muestrear un valor que es el valor que yo necesito, este valor negativo, más un valor correspondiente de contaminación provocado por el bit anterior, ¿sí? Esa es la que se denomina la interferencia intersimbólica, porque el valor total que yo tendría va a ser esto de aquí más de esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, esto posiblemente va a provocar variaciones en los valores correspondientes, y más aún si es que existen componentes de ruido, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir aquí, ¿no es cierto? Igual aquí en este punto correspondiente, yo voy a tener la interferencia intersimbólica causada por el bit más anterior y por el bit anterior, ¿sí? Y lo mismo aquí, ¿no es cierto? Aquí en este punto yo voy a tener esta interferencia, esta interferencia, esta interferencia. Todas estas contribuyen para que a la salida, ¿no es cierto?, nosotros vayamos a tener una señal de pronto que tenga un comportamiento como este, más o menos. Puede darse, ¿no? Entonces, esa sería en este caso la señal resultante, ¿sí? Entonces, justamente, ¿no? En una señal polar, por ejemplo, ese es el resultado que se podría llegar a tener, ¿sí? Pero en una señal unipolar, ¿sí? En este caso, como la señal solamente oscila entre 0 y A, no entre A y menos A, donde vamos a tener más rango para podernos insertar esta interferencia intersimbólica, es posible que los valores que, por ejemplo, correspondían a un 0 a causa de la interferencia intersimbólica aumenten demasiado y sobrepasen el umbral y posteriormente ya no representen un 0 binario, sino un 1 binario, ¿sí? O igual puede darse el caso de que nosotros tengamos varios unos seguidos, ¿no es cierto? Y esos unos generan una acumulación de interferencia intersimbólica y después nosotros teníamos un 0 y ese 0, ya con la acumulación de la interferencia intersimbólica y la suma correspondiente, de pronto está por encima del eje horizontal. Entonces, eso ya nos va a representar un 1 binario, ¿sí? Entonces, esa es más o menos el análisis que se tiene respecto a la interferencia intersimbólica y la posible causa de errores de bit ya en la generación de la señal y en la transmisión de la señal, ¿sí? ¿Estamos? Eso es entonces en esencia lo que representa este término que hemos venido hablando y discutiendo ya algún tiempo correspondiente, pero ya el día de hoy vamos a enfocarnos y centrarnos un poco más en el análisis de este concepto, ¿sí? Entonces,
el día de hoy vamos bueno, ya analizamos qué es la interferencia intersimbólica, vamos a analizar cómo tratar de contrarrestarla o cómo tratar de disminuirla, porque en realidad sí es necesario, porque de pronto ustedes pueden decir, entonces no apliquemos el filtro y ya, y no se genera la interferencia intersimbólica. Pero la cuestión es que en algunos casos, ¿sí? Estos lóbulos secundarios, como les decía, es necesario tratar de minimizarlos o tratar de reducirlos, ¿sí? Porque básicamente sí pueden ser molestosos, pueden generar interferencia, etcétera, ¿no? Y generan un incremento sustancial, posiblemente del ancho de banda, ¿no? Entonces es por eso que es necesario que se pueda o que se intente tratar de reducir o eliminarlos. ¿Sí? Entonces, de ley es necesario aplicar una etapa de filtrado. La cuestión es que este filtro tiene que ser un filtro correcto, un filtro adecuado que se adapte a las condiciones de una señal digital para evitar que se genere la interferencia intersimbólica. ¿Sí? Y esos filtros son justamente los que nosotros vamos a analizar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, hablando en términos generales de un sistema de comunicaciones, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que una señal, ¿sí? Una señal digital, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos representarla por una función Win de t, ¿sí? Que es la que va a entrar primeramente en nuestro sistema de comunicaciones total, ¿no? Entonces, en inicio nosotros tenemos todo nuestro sistema transmisor, ¿sí? Donde nosotros podemos representar a todo el sistema transmisor mediante una única función de transferencia, ¿sí? Entonces, esta función de transferencia de todo el transmisor, que puedes representar filtros, que puedes representar incluso un modulador, que puedes representar una etapa de codificación, cualquiera, todas estas estarán representadas aquí mediante la función de transferencia del transmisor. Todo está representado aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Después, la señal que sale de este transmisor correspondiente, ¿sí? Atravesará nuestro canal, ¿sí? Entonces, esto de aquí me representa el transmisor, esto de aquí me va a representar el canal, y esto de acá me va a representar el receptor, en otras palabras. Ahí tenemos todo nuestro sistema de comunicaciones total, ¿sí? Y como decíamos, cada uno de estos representa o puede estar representado por una función de transferencia correspondiente, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el canal también, dependiendo de su comportamiento, dependiendo de sus características, de sus componentes de atenuación, sus componentes de ruido, una distorsión lineal o no lineal que puede llegar a tener, también puede ser caracterizado, ¿no? Se caracteriza el canal en función de mediciones, en función de experimentaciones, etcétera, pero sí podría llegar a ser caracterizado la función de transferencia del canal, ¿sí? Entonces, ahí se espera ya un comportamiento específico o un comportamiento dado, ¿sí? Y de igual forma, en función de los dispositivos o de los equipos o de los elementos o las etapas que conforman el receptor, también se puede llegar a caracterizar la función de transferencia del receptor, ¿sí? Cada una de estas, ¿no? Entonces, se supone que la señal de entrada, para poder llegar al receptor final del mensaje, tendrá que atravesar la función de transferencia del transmisor, la función de transferencia del canal y la función de transferencia del receptor. Y ahí recién nosotros vamos a tener nuestra señal de salida, ¿sí? Ahí nosotros vamos a tener nuestra señal de salida, ¿sí? A la salida de todo nuestro sistema, ¿ok? Entonces, nosotros ya más o menos tenemos idea de cuál es la operabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Obviamente, cada uno de las funciones de transferencia también se puede representar en términos de su respuesta al impulso en el dominio del tiempo, ¿no? Y las expresiones matemáticas que representan a una señal atravesando cualquier función de transferencia o cualquier respuesta al impulso, básicamente en el dominio del tiempo es la convolución, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a la salida del transmisor nosotros vamos a tener que se va a generar la señal de entrada convolucionada con la respuesta al impulso del transmisor, y así sucesivamente, ¿no? Después en el canal también se va a tener la convolución de la entrada con la respuesta al impulso, y en el receptor de igual manera, ¿sí? Eso nos va a dar más o menos una idea de todo el proceso que va a sufrir básicamente la señal de entrada para convertirse a la final de cuentas en la señal de salida, ¿sí? ¿Estamos?
Entonces, vamos a ir caracterizando paso a paso cada una de las funciones matemáticas que nos representa a la señal. En primera instancia, nosotros ya sabemos, ¿no?, que la señal de entrada, ¿no es cierto?, nuestra señal Win de t, ¿sí?, puede estar representada, ¿no es cierto?, mediante, esto ya lo habíamos analizado, ¿no?, mediante la sumatoria de cada uno de los símbolos. Ojo que esto es válido, nuevamente, no solamente para señales digitales binarias, sino para señales digitales multinivel también, ¿no? Entonces vamos a generalizar en función de símbolos, ¿no?, donde a sub n me representará cada uno de mis posibles símbolos de mi señal de información, ¿sí? Y como sabemos, la señal puede ser representada mediante el producto de cada uno de los símbolos por la función generadora correspondiente, que en este caso le vamos a representar por h de t, donde esta se va a ir desplazando cada t sub s segundos, ¿sí?, o cada tiempo de símbolo, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un símbolo, otro símbolo, otro símbolo, otro símbolo. Entonces, más aún, ¿no?, en las señales multinivel, la interferencia intersimbólica también puede ser marcada, ¿no?, porque estos pueden provocar variaciones en la señal correspondiente que pueden provocar o generar cambios en los niveles respectivos, ¿no?, cuando se extrae la información. Entonces, en vez de tomar el nivel correcto, se puede tomar el nivel adyacente superior o inferior, ¿sí? Pero en definitiva, de esta forma nosotros representamos a nuestra señal, ¿sí? Entonces, por lo general, como ya habíamos mencionado, nosotros podemos tratar de representar originalmente o inicialmente una señal mediante un pulso rectangular, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, nuestro h de t, ¿sí?, nuestro h de t sería igual a ¿qué? A un pulso rectangular de un ancho, básicamente, t sub s, ¿no es cierto?, o de una duración t sub s, ¿ya? Esa es la señal correspondiente. Esta señal de aquí es la que justamente va a provocar un espectro similar a este de acá, es decir, la transformada de ese pulso rectangular es una función SA y por lo tanto la densidad espectral de potencia va a generar una gráfica similar a la que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos o reescribimos esta ecuación correspondiente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nosotros podríamos llegar a tener? ¿Sí? Aplicando las propiedades de la convolución que nosotros ya conocemos, esto puede llegar a convertirse en la sumatoria de a sub n, ¿no es cierto?, por el h, ¿no es cierto?, que es nuestra función generadora, que está desplazada cada nts, puede ser representada mediante una convolución de una función h de t mismo, ¿no es cierto?, h de t, convolucionado con la función delta de Dirac, ¿no es cierto?, de t menos nts. Eso sabemos que es válido por propiedades, ¿no es cierto?, porque la convolución de ht con la delta de Dirac desplazada un tiempo correspondiente nos da justamente la misma función ht desplazada el tiempo desplazado de la delta de Dirac. Entonces esto es válido. Y si aquí hacemos un reordenamiento de datos, ¿sí?, en este caso sabemos que ht, por ejemplo, esta sumatoria depende de n, ¿no?, que irá desde n igual a menos infinito hasta infinito. Como h de t no depende de n, podemos sacarle tranquilamente de la sumatoria y decir que la señal de entrada básicamente va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria, ¿no es cierto?, de a sub n multiplicado por el delta de Dirac de t menos nts. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de esta sumatoria? Dentro de esta sumatoria lo único que vamos a tener son deltas de Dirac en cada uno de los tiempos de símbolo correspondiente con la amplitud de cada uno de los símbolos. Eso es lo que tendríamos en este caso, ¿no? Entonces, deltas de Dirac con cada una de esas amplitudes. Y todo esto, ¿no es cierto?, toda esta sumatoria, todos estos valores, vamos a convolucionar con la función generadora h de t, ¿sí? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos como nuestra señal. ¿Por qué realizamos este reordenamiento de la función? Para después comparar con respecto a la señal de salida y observar justamente, porque a la final de cuentas lo que tendríamos a la salida también sería algo similar, ¿no es cierto? Deberíamos tener una sucesión de impulsos con la amplitud de cada uno de todos los elementos correspondientes, pero convolucionado ahora con una función de transferencia
transferencia equivalente, ¿no? Donde esta función de transferencia equivalente es la contribución de todas las funciones de transferencia o de todas las respuestas al impulso de cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos a reescribir la expresión de la señal de entrada, que es justamente la que acabamos de obtener, que me decía que es igual a la sumatoria de A sub n, multiplicado por los delta de Dirac de t menos n t sub s, y todo esto convolucionado por la función, o la respuesta al impulso de la función generadora, ¿sí? H de t, ¿ok? Entonces, obviamente el h de t es nuestro pulso rectangular, ¿no es cierto? Ese es nuestro h de t. Entonces, como ya habíamos mencionado, ¿sí? Prácticamente nosotros, esta es la señal que ingresa. Si nosotros les voy a graficar nuevamente, esta señal que ingresa tiene que atravesar el transmisor, tiene que atravesar el canal, ¿sí? Y tiene que atravesar el receptor. Cada una de estas están representadas, ¿por qué? Por su respectiva h de t de f, o podemos también representarle como un ht de t, ¿no es cierto? Que sería, en este caso, la respuesta al impulso del transmisor, ¿sí? O también la respuesta al impulso, la función de transferencia del canal, o la respuesta al impulso del canal, ¿sí? O la función de transferencia del receptor, o la respuesta al impulso del receptor, de esta forma, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos básicamente cada una de las posibles representaciones que nosotros podemos dar, ¿sí? Entonces, como les decía, acá a la salida nosotros vamos a tener nuestra señal de salida, ¿sí? Nuestra señal de salida. Esta señal de salida se supone, si nosotros mantenemos una señal o el mismo modelo que nosotros tenemos acá arriba, se supondría que nosotros también vamos a tener una sumatoria de los mismos impulsos con cada una de las amplitudes correspondientes de nuestros símbolos de información, ¿sí? Pero ahora convolucionado con una respuesta al impulso equivalente de todo nuestro sistema, ¿sí? Obviamente, estas dos ya van a ser distintos, ¿no? Entonces, esta respuesta al impulso equivalente, ¿sí? Este h e de t, se supone que es la contribución de todas las respuestas al impulso que generan nuestro sistema. Es decir, obviamente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros, antes de esto más bien, nosotros analizamos esto, ¿no? Podríamos decir que la señal Win de t primero va a atravesar, ¿no es cierto?, el transmisor, ¿sí? Cuando atraviesa el transmisor, ¿qué es lo que va a pasar? Que Win de t que nosotros teníamos acá arriba, ¿no es cierto?, que sería, vamos a reescribir nuevamente todo, la sumatoria de A sub n por el delta de Dirac de t menos nts, ¿no es cierto? Cuando atraviesa el transmisor, esto de aquí va a convolucionar, bueno, y aquí está ya convolucionado porque es el Win de t, ¿no? Por el h de t, ¿sí? El momento que atraviesa el transmisor, ¿no es cierto? Aquí se produce la operación matemática de la convolución con la respuesta al impulso del transmisor, ¿sí o no? Eso es lo que se va a generar aquí, ¿no? Esa es la señal que nosotros vamos a tener en este punto, ¿sí? Ahora, esa señal, cuando atraviesa el canal, esto igualmente matemáticamente nos representa la convolución con la respuesta al impulso del canal, ¿sí? Y toda esta señal que tenemos aquí es la que nos va a representar en este punto correspondiente. Y finalmente, cuando atraviesa todo el receptor, eso nos va a provocar o nos va a representar la convolución con la respuesta al impulso del receptor, ¿sí? De esta forma. Y todo esto es lo que ya vamos a tener acá. Es decir, toda esta función correspondiente nos va a representar básicamente nuestra señal a la salida, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos las dos señales correspondientes, ¿no es cierto? Ahí podríamos decir justamente que toda esta expresión de acá, toda esta serie de convoluciones nos va a representar a la función o a la respuesta al impulso equivalente de todo nuestro sistema de comunicaciones, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, nosotros podemos mencionar o podríamos concluir que el h e de t, ¿no es cierto?, va a ser igual a la función generadora, h de t,
convolucionada con la respuesta al impulso del transmisor, ¿no es cierto? Con la respuesta al impulso del transmisor, convolucionado con la respuesta al impulso del canal y convolucionado con la respuesta al impulso del receptor. ¿Sí? Esta va a ser nuestra función de transferencia, perdón, nuestra respuesta al impulso equivalente. ¿Sí? Entonces, obviamente, si nosotros, digamos, ¿no? A la entrada le alimentamos únicamente con un solo pulso rectangular, ¿sí? Es decir, le alimentamos con H de T nada más, ¿sí? Entonces, toda esta función H, lo que nosotros tendríamos a la salida de W, a la salida como señal correspondiente, justamente sería toda esta expresión, ¿no es cierto? Toda la contribución o toda la convolución de todas las señales, ¿sí? Esto obviamente en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia ya sabemos que por propiedades la convolución nos representa multiplicación o producto, ¿no? Entonces la función de transferencia equivalente, a su vez, estará dada por los productos de la función de transferencia de la forma de onda generadora, ¿sí? En función de la frecuencia, multiplicado por la función de transferencia del transmisor, multiplicado por la función de transferencia del canal, ¿sí? Y multiplicado por la función de transferencia del receptor. ¿Ya? Esta es entonces la función de transferencia equivalente, ¿sí? Esta va a ser la función de transferencia equivalente. Como ya habíamos mencionado, aquí podríamos ir analizando cada una de estas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando analizamos básicamente la interferencia intersimbólica, lo que deseamos básicamente es que se generen una respuesta al impulso, básicamente, bueno, un filtro en total, ¿no es cierto?, que pueda limitar la señal de tal forma que no se vaya a generar interferencia intersimbólica. Entonces ya vamos a ir analizando cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, analizando la función de transferencia total o la función de transferencia equivalente, podríamos ir analizando cada uno de sus términos, ¿sí? Cada uno de los términos. Entonces, por ejemplo, el HDF, ya sabemos, ¿no? El HDF será la transformada de Fourier de la función h de t, donde el h de t, bueno, ya si recordamos, es la función, un pulso rectangular con un ancho t sub s, ¿sí? Por lo tanto, la transformada de Fourier será igual a t sub s, ¿no es cierto?, por la función SA de pi por f por t sub s, ¿sí? Esta es la transformada de Fourier de nuestro pulso rectangular, ¿sí? Ahora, el h sub c, ¿sí? La función de transferencia del canal, ¿sí? Esa puede ya ser caracterizada y por lo tanto llegar a ser conocida, ¿sí? Ya puede ser una función de transferencia más o menos modelada y se puede ya caracterizar de una u otra forma, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo este análisis? Que para que nosotros podamos minimizar, ¿sí? Minimizar la interferencia intersimbólica, nosotros tenemos que diseñar cada una de las funciones de transferencia de tal forma que la función de transferencia equivalente o la función de transferencia total cumpla con las condiciones de zero easy, ¿sí? Cumpla con las condiciones necesarias para minimizar la interferencia intersimbólica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos planteamos? Nosotros nos podríamos plantear ya una función de transferencia equivalente total, ¿sí? Es decir, nosotros podríamos decir, estas son las condiciones de diseño necesarias para generar el resto de nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podríamos asumir que serían valores o factores conocidos, nuevamente, la función de transferencia equivalente, porque de ahí deberíamos nosotros partir para hacer todo el análisis. También debería ser conocido la función o la transformada de Fourier de nuestra forma de onda generadora, ¿sí? También debería ser conocido la función de transferencia del canal, ¿sí? Porque básicamente eso se puede realizar en función de caracterizaciones, mediciones, etc. Entonces, lo que nos resta es básicamente la función de transferencia del transmisor y la función de transferencia del receptor. Entonces, por lo general, lo que se hace o lo que se realiza es que la función de transferencia del transmisor también se establece como ciertas características o ciertas condiciones, ¿sí?
Entonces, se puede asumir que ya es un parámetro prácticamente fijado, y en función de esto, lo que nos resta es determinar las características correspondientes de la función de transferencia del filtro o de los dispositivos correspondientes en el receptor, ¿no? Entonces, siguiendo esta consideración, vamos a tener que la función de transferencia en el receptor sería igual a ¿qué? A la relación entre la función de transferencia equivalente sobre la transformada de Fourier de la forma de onda generadora por la función de transferencia del transmisor y multiplicado por la función de transferencia del canal, ¿sí? Esta sería, en este caso, esta función correspondiente, ¿sí? Entonces, este filtro que nosotros tenemos acá, que se debe aplicar en el receptor, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente minimizar las condiciones de interferencia intersimbólica, planteándose una función de transferencia equivalente, ¿sí? General de todo nuestro sistema. Este es el que se denomina un filtro ecualizador, ¿sí? El filtro que cumple con estas características correspondientes, ese será el filtro ecualizador, ¿sí? Entonces, en este caso se puede realizar básicamente, ya vamos a analizar más adelante, cada una de las técnicas necesarias para poder minimizar o reducir esta condición de zero easy en este caso, ¿sí? Ahora, en esta situación nosotros podemos considerar algunas consideraciones. Por ejemplo, si es cierto, nosotros ya podríamos fijarnos la función de transferencia del equivalente, ¿no? Se puede ya tener conocida, obviamente, la transformada de Fourier de nuestra forma de onda generadora. Se puede establecer ya como determinada la función de transferencia del transmisor, pero es posible, y eso sí se da, ¿no es cierto?, cuando los enlaces, por ejemplo, se da en una dirección determinada una vez y en otra dirección determinada otra vez, ¿no? Entonces, esto puede provocar que las condiciones o el comportamiento del canal sea variable, ¿sí? Entonces, en este caso, incluso no solamente las direcciones de los enlaces o de la transmisión, sino incluso se puede depender del tiempo o de las condiciones o las características del entorno, ¿no? No es lo mismo que de pronto se realice una transmisión en invierno, que de pronto en verano, donde existen básicamente estas estaciones anuales muy marcadas, ¿sí? O de pronto en un enlace físico, cuando hablamos nosotros de líneas telefónicas, ¿sí? Muchas veces las líneas telefónicas son físicas, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen una llamada telefónica a un número establecido, se utiliza un medio de comunicación que de pronto puede ser actualizado, puede ser nuevo, los cables están en perfectas condiciones y se tiene una cierta característica del canal. Pero si ustedes hacen una llamada telefónica con el mismo dispositivo a otro teléfono fijo, ¿no es cierto?, donde de pronto ya las instalaciones o la infraestructura es más antigua, los cables están más desgastados, entonces se puede llegar a tener otra función de transferencia, otro canal. Entonces se puede llegar a tener una función de transferencia del canal variable, ¿sí?, que puede ir cambiando de una condición a otra. Entonces, en este caso se utiliza igual, ¿no?, el concepto del filtro ecualizador, pero adaptable, donde se supone que este filtro tiene que ir conociendo cuál es la característica o cuál es el comportamiento del canal para, en función de eso, establecer justamente una función de transferencia cambiante, ¿no?, que se va adaptando a cada uno de los canales o cada uno de los enlaces de transmisión, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se realiza eso? Se puede enviar una secuencia conocida de datos, una secuencia conocida de información, ¿sí?, en un canal determinado antes de establecer la comunicación propiamente dicha, donde esta secuencia de datos se denomina por lo general preámbulo, ¿no? Entonces, este preámbulo que va acompañado de una secuencia conocida de datos llega al receptor y se analiza básicamente su comportamiento, ¿no? Entonces, en función de esas modificaciones, de esa distorsión que se pueda llegar a tener en cada uno de los diferentes
posibles canales se va automáticamente adaptando a esa información, ¿no? Entonces, ahí la función de transferencia del canal va cambiando constantemente dependiendo de comunicación a comunicación, ¿sí? Eso se denomina filtro ecualizador adaptable, ¿ok? Listo. Entonces, aquí a la final de cuentas, esa es la forma que nos interesa, ¿no? La forma general que nosotros vamos a tener a la salida, como nosotros teníamos, que es justamente toda esta expresión de acá, ¿sí? Si nosotros la reescribimos, vamos a tener que la señal Wout de t, ¿no es cierto?, para representarla de la misma forma que nosotros habíamos representado anteriormente la señal de entrada, es igual a la sumatoria de la función a sub n, ¿no es cierto?, multiplicado por la función de transferencia, por la respuesta al impulso equivalente, desplazada cada t sub s, cada tiempo de símbolo correspondiente, ¿sí? Entonces, esta sería, a la final de cuentas, la señal, ¿no? Entonces, si nosotros, obviamente, ya obtenemos la función de transferencia, aquí, ¿qué les he puesto? Si obtenemos la función de transferencia, es equivalente, ¿no es cierto? Sí, el h, no, sí estamos bien. Si nosotros ya generamos la función de transferencia equivalente, y ya sabemos básicamente el comportamiento, sabemos que esa será la forma del pulso que llegará a nuestro receptor propiamente dicho, ¿no? Entonces, justamente esa es la que nosotros tenemos que caracterizarla o tenemos que establecerla como una función válida para eliminar la interferencia intersimbólica, ¿sí? Entonces, como les había mencionado, existen varias técnicas correspondientes que nos permiten desarrollar o que nos permiten realizar justamente esta reducción o esta minimización de la interferencia intersimbólica, ¿sí? Fue Nyquist, ¿sí?, la misma persona que estableció las condiciones de muestreo, la mínima frecuencia de muestreo y las condiciones de representación de señalización pasabanda correspondiente, ¿no? Fue Nyquist quien hizo los primeros estudios para poder realizar la reducción correspondiente o el anulamiento total de la interferencia intersimbólica. Y él, en esencia, propuso 3 métodos principales, ¿sí? Vamos a ir analizándolos, donde el método principal es el primer método que lo vamos a analizar, y los dos otros métodos son métodos secundarios o métodos alternativos que en ciertas aplicaciones pueden llegar a ser utilizados, ¿sí? Entonces, el primer método es el que se conoce como Zero Easy, ¿sí? El método de Zero Easy, ¿sí? Y este método, aplicándolo en una forma adecuada, básicamente anula por completo la interferencia intersimbólica, es decir, elimina por completo esta interferencia. Entonces, ¿qué es lo que propone este método? Es generar una respuesta al impulso equivalente, un HE, ¿no es cierto? Un HE, tal que cuando esta respuesta al impulso se evalúa cada KTS, ¿no es cierto? O cada T sub S, ¿no es cierto? Correspondiente, ¿sí? En TS, en 2TS, en 3TS, y más un tiempo tau, donde este tiempo tau se supone que es ese desplazamiento en el cual el muestreo es más óptimo o más adecuado, es lo que analizamos en la clase anterior en la sincronización de bit, ¿no? No necesariamente el tiempo de muestreo va a ser en la mitad o cada tiempo de bit o cada tiempo de símbolo. Puede darse que exista un ligero desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para obtener ese máximo, esa máxima apertura del ojo y generar una mejor respuesta frente al ruido, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos representa este valor de tau. De todas formas, más adelante vamos a asumir que el valor de tau es igual a 0 para considerar básicamente una sincronización adecuada, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Pero, ¿qué es lo que nos plantea este procedimiento de Zero Easy? Que esta respuesta al impulso debería ser igual, ¿sí? Este es el planteamiento, ¿no? Debería ser igual a una constante cuando K es igual a 0 y debería ser igual a 0 cuando K es diferente de 0, ¿sí? Recordemos que esta función de aquí es una función
la generadora, podríamos decir, pero a los pulsos a la salida, ¿sí? Es la respuesta al impulso equivalente que nos va a provocar la salida total de nuestra señal en función de cada uno de las amplitudes de los símbolos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos esta función matemática, ¿sí? Ojo que nosotros podríamos decir, ¿no? Cuando K es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros vamos a considerar esta función, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos estaría representando el h sub e de t, ¿no es cierto? La respuesta al impulso equivalente. Entonces, ¿cómo, nuevamente, ¿no? ¿Cómo nosotros asumimos esto? Si nosotros establecemos una gráfica, ¿no es cierto?, para la respuesta al impulso, nosotros podríamos decir que aquí voy a tener el tiempo 0, ¿no es cierto? Acá voy a tener TS, 2TS, 3TS, 4TS y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una forma de onda generadora puede ser, por ejemplo, un pulso rectangular, justamente, ¿no? Un pulso rectangular va a provocar algo como esto, ¿sí? Entonces, el pulso rectangular que va a estar centrado en el origen y tiene un ancho de T sub S, ¿no es cierto?, que va a ir desde menos TS medios hasta TS medios, va a cumplir con esta característica, ¿no? Porque cuando K es igual a 0, nosotros vamos a evaluar esta función de transferencia, nuestro HE de T, ¿no es cierto? Y lo vamos a evaluar. Cuando T es igual a 0, aquí nosotros vamos a tener un valor de amplitud correspondiente, ¿sí? Pero cuando K es 1, nosotros vamos a tener que se va a evaluar en TS, ¿sí? Cuando K es igual a 2, se va a evaluar en 2TS, en 3TS y así sucesivamente. Entonces, cuando evaluamos en TS, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener un valor de 0. Cuando evaluamos en 2TS, vamos a tener un valor de 0, un valor de 0, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el pulso rectangular cumple con esta característica, ¿sí?, de 0 easy, pero es lo mismo que nosotros teníamos a continuación, al inicio, ¿no? Es decir, es un pulso rectangular y por lo tanto esto va a seguir provocando los lóbulos laterales que eran los que inicialmente nosotros queríamos eliminar, ¿no? Entonces, un pulso rectangular no es una respuesta al impulso equivalente válida, ¿sí? Cuando nosotros generamos al principio una señal con pulsos rectangulares, no tendría sentido que nosotros generemos al principio y tengamos a la salida esa señal, ¿sí? Entonces, ¿qué es o cuál es otra alternativa? Otra alternativa que puede cumplir con estas especificaciones o con estas características, vamos eliminando cada uno de estos para hacer otra gráfica correspondiente, ¿sí?, que representa al h de t, puede ser, como ustedes saben, una función SA, ¿no es cierto? Una función SA, ¿no es cierto?, tiene más o menos este comportamiento y así sucesivamente, ¿no? Donde ahí nosotros vamos a tener igualmente el mismo análisis. Cuando a esta función le evaluamos en un valor de t igual a 0, ¿no es cierto? Cuando t es igual, o cuando k es igual a 0, vamos a evaluarle básicamente el h en 0, entonces vamos a tener un valor correspondiente de amplitud constante, ¿no es cierto? Una amplitud constante correspondiente, diferente de 0, ¿sí? Pero cuando k es igual a 1, cuando k es igual a 2, cuando k es igual a 3, vamos a tener que justo cuando evaluamos en TS, que es cuando k es igual a 1, nuestro valor correspondiente de la función o de la respuesta al impulso va a ser igual a 0. Cuando k es igual a 2 y evaluemos en 2 TS, ¿no es cierto?, vamos a tener también igual a 0, en 3TS vamos a tener igual a 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta señal, como a la final de cuentas es la que se va a ir desplazando cada TS para representar a cada uno de los símbolos correspondientes, entonces obviamente aquí nosotros también vamos a tener algo como esto, ¿no? Entonces, en el siguiente vamos a tener algo así, y así sucesivamente. En el siguiente también vamos a tener algo como esto, ¿no? Entonces vamos a tener algo así, ¿no es cierto?, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es lo que ya habíamos discutido en la función, con la función SA como forma de onda generadora, ¿no? Esta es una forma de onda generadora que no va a permitir la contaminación de las señales en cada uno de los instantes de los tiempos de bit. Porque si yo muestreo aquí, ¿no es cierto?, aquí yo voy a tener solamente la contribución del símbolo correspondiente, del símbolo enésimo, más la contribución de todos los otros símbolos multiplicados por 0. ¿No es cierto? Entonces, no va a haber aquí
en este punto correspondiente la interferencia intersimbólica, ¿sí? Entonces, la función SA es una función adecuada, ¿no es cierto?, para poder reducir la interferencia intersimbólica, ¿sí? Va a eliminar por completo la interferencia intersimbólica, porque en ese instante yo voy a tener únicamente el dato o el valor correspondiente del símbolo enésimo, y los otros símbolos no van a contribuir porque se van a multiplicar por 0, ¿sí? Entonces, esta función SA, ¿no es cierto?, como forma de onda equivalente, es una función válida para disminuir la interferencia intersimbólica, además, ¿no es cierto?, además que esta provoca el mínimo ancho de banda posible. Recordemos eso, ¿no? Aquí, aparte de que se filtran las componentes correspondientes, ¿no es cierto?, se tiene un ancho de banda mínimo, porque la función la transformada de Fourier de una función SA, como sabemos, es un pulso rectangular, ¿no es cierto? Es un pulso rectangular, esta sería el h de f, ¿sí? Esto sería HE de f, y esto está representado por un pulso rectangular, es decir, es una señal de banda limitada, ¿sí? Es una señal de banda limitada con un ancho de banda. En este caso, si nosotros tenemos esta función, una función SA, ¿no es cierto?, en este caso, que va a tener los cruces por 0 cada t sub s, entonces, en este caso, nosotros vamos a tener un pulso rectangular, vamos a tener que esto es igual a un pulso rectangular de una amplitud de, me parece que es igual a, si nosotros consideramos que esta función es una función SA, supongamos, de pi por d por t, ¿no es cierto? Pi por d por t, esa sería la función SA correspondiente, ¿no?, que nosotros estaríamos estableciendo como respuesta al impulso, ¿sí? Esa sería la función de transferencia. ¿Por qué? Porque los cruces por 0 ocurren cada 1 sobre d, o cada t sub s, en otras palabras, ¿no? Y la respuesta o la transformada de Fourier, en este caso, que es el pulso rectangular, sería igual a 1 sobre d, en este caso, o en otras palabras, t sub s, ¿no es cierto? Sería t sub s por el pulso rectangular de f sobre d. Es decir, que vamos a tener un ancho de banda o un ancho total de d del pulso rectangular, pero obviamente esto va a ir desde menos d medios hasta d medios, ¿sí? Entonces, el ancho de banda, en este caso, como sabemos y ya habíamos demostrado anteriormente, va a ser de d medios. Este va a ser el ancho de banda absoluto. Entonces, aparte de que se consigue una eliminación total de la interferencia intersimbólica, también se provoca una reducción completa del ancho de banda, ¿sí? En este caso, cuando se utiliza esta función de transferencia equivalente o esta respuesta al impulso equivalente, ¿sí? Esa sería la que se desearía obtener al final, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Obviamente sería perfecto si nosotros pudiéramos generar esta señal correspondiente como respuesta al impulso equivalente o como función de transferencia equivalente. ¿Cuál es el problema de que nosotros podamos generar esta condición o esta señal respectiva? ¿Sí? El problema aquí radica básicamente en que nosotros vamos a tener dos inconvenientes principales o dos inconvenientes fundamentales, ¿sí? Primeramente, analizando la función de transferencia equivalente, que es la que nosotros tenemos aquí, esto más se parece, ¿no es cierto?, porque es en términos de la frecuencia esto, ¿no? Entonces, en términos espectrales, generar una función de transferencia con estas discontinuidades o con estas características planas en un rango de frecuencia desde menos de medios hasta de medios, donde ahí tengamos, por ejemplo, un valor igual a 1, por ejemplo, y 0 en el resto de frecuencias, y tengamos estas discontinuidades o estas reducciones perpendiculares en la frecuencia de corte correspondiente, es prácticamente irrealizable, ¿sí? Es muy complicado generar una función de transferencia que se asemeje a este comportamiento correspondiente, ¿sí? Entonces, físicamente no es viable, físicamente no es realizable generar filtros que se adapten a estas características, ¿sí? Aparte de que la función o la respuesta al impulso también se convierte en una respuesta al impulso
anticausal, ¿no? Es una respuesta al impulso no causal de duración infinita, además, ¿no es cierto? Entonces, eso también, obviamente, complica las condiciones de diseño, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, en estas situaciones, realizar básicamente esta función de transferencia o esta respuesta al impulso resulta inviable. Eso como primera situación o como primera circunstancia, ¿sí? Y la segunda, el segundo inconveniente que tendríamos con la implementación de esta función de transferencia, básicamente radica en que para que exista eliminación total de la interferencia intersimbólica, tiene que haber una sincronización perfecta entre cada una de las señales desplazadas, porque solamente cuando existe sincronización perfecta, aquí nosotros vamos a tener justamente que la contribución de la señal propiamente dicha de ese símbolo y las otras va a ser perfecta, ¿no? Es decir, solamente voy a tener la señal correspondiente y las otras se van a anular a causa de la multiplicación por cero. Pero ¿qué pasa si una de estas o el muestreo correspondiente no se dio justamente en este instante de tiempo, sino de pronto, demos un ejemplo, el muestreo se dio un poquito más a la derecha, aquí, ¿sí? Entonces, aquí, si nosotros hicimos el muestreo en esta línea de referencia, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener la contribución de la señal, que ya no va a ser primero el valor correcto, sino va a ser un poquito más bajo. Entonces, ahí ya tenemos una pequeña distorsión de nuestra señal de información. Además que vamos a tener también las componentes, ¿sí?, de las otras señales o de los otros bits adyacentes. Eso, a la final de cuentas, ya se convierte en interferencia intersimbólica, ¿sí? Todo esto de ahí ya se va a convertir en interferencia intersimbólica y entonces no estamos reduciendo del todo esta consideración, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre también si nosotros analizamos esta situación con este tipo de funciones de transferencia equivalentes, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, es por eso que se han definido o que se han planteado algunos filtros correspondientes con requerimientos más factibles, más realizables que este filtro equivalente con una respuesta de función SA, ¿sí? Entonces, esta función SA, como ya dijimos, es prácticamente irrealizable y nos da unos requerimientos muy estrictos respecto a la sincronización, ¿sí? A continuación vamos a analizar, como les decía, otro tipo de filtros que son un poquito más factibles, a pesar de que de pronto pueden aumentar ligeramente el ancho de banda, ¿no? Recordemos que el ancho de banda mínimo que nosotros podemos tener es de D medios. El ancho de banda máximo, si nosotros tenemos una codificación con no retorno a cero, así sea multinivel también, el ancho de banda máximo va a ser igual a D. Entonces, con estos filtros que nosotros vamos a analizar, podemos conseguir un ancho de banda intermedio, pero que de igual forma nos va a eliminar completamente la interferencia intersimbólica y que va a seguir siendo va a seguir generando o va a seguir manteniendo un ancho de banda limitado, una señal de banda limitada, ¿sí? Entonces, el filtro que nosotros vamos a iniciar estudiando es el filtro de coseno elevado de Nyquist, ¿sí? El filtro de coseno elevado. Este filtro de coseno elevado, que fue propuesto también por Nyquist, genera o establece una función de transferencia equivalente, ¿sí? Perdón. Establece una función de transferencia equivalente a h de f que va a ser igual a esta expresión matemática. Va a ser igual a 1, ¿sí? En torno a una frecuencia f1, es decir, entre menos f1 y f1. Obviamente el espectro es simétrico, ¿no? Entonces es lo mismo lo que yo tenga en la parte positiva que en la parte negativa, ¿sí? Entonces va a ser plano básicamente para frecuencias inferiores a f1, ¿sí? Vamos a tener un comportamiento cosenoidal elevado, por eso es que se denomina filtro de coseno elevado, igual a un medio de 1 más el coseno. Vamos a ir posteriormente analizando paso a paso cada una de estas expresiones, ¿sí? El coseno de pi
por el factor, el valor absoluto de f menos f1, ¿sí? Y esto de esta forma, ¿no? Y esto dividido para 2 f delta. Ya vamos a analizar cada uno de estos parámetros en una gráfica, ¿no? Y esto va a ser válido entre un rango de f1, ¿sí? Y el ancho de banda absoluto de nuestro filtro, ¿sí? Esto va a ser válido en este rango de frecuencias. Y va a ser 0, obviamente, para valores de frecuencia superiores a la banda absoluta. Entonces, ahí justamente demostramos esta condición de banda limitada, ¿sí? Entonces, analicemos. No vamos a graficar solamente la parte positiva porque la parte negativa es simétrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en estas condiciones, ¿sí? Aquí nosotros vamos a establecer primero una frecuencia F1, ¿no es cierto? Que es uno de los límites que nos interpone, y una frecuencia B, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que desde 0 hasta F1 nosotros vamos a tener un valor constante, ¿sí? Igual a 1, ¿sí? Entre F1 y B, nosotros vamos a tener ese comportamiento cosenoidal, y entre B y los superiores vamos a tener 0, ¿sí? Correcto. Ahora, ¿cuál es ese comportamiento cosenoidal? Vamos analizando paso a paso, ¿sí? Primero, vamos a tener el coseno, ¿no es cierto? Les voy a poner con otra gráfica para ir analizando. El coseno, cuando nosotros analizamos un coseno, ¿sí? Después igual esto les voy a borrar, esto solamente es referencial para que nosotros podamos entender de mejor forma, ¿ya? Un coseno comienza aquí arriba, ¿no es cierto? Y va a ir oscilando, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la oscilación va a ir entre 1 y menos 1. Eso es lo que me representa un coseno, ¿sí? Ahora, vamos a ir analizando qué nomás tenemos dentro de este coseno, ¿sí? Primero, el coseno, después vamos a analizar el argumento. Primero vamos a analizarlo en términos de amplitud, porque el argumento nos va a dar la información de frecuencia, pero lo que está afuera nos va a dar los términos de amplitud y de ubicación del coseno, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros le sumamos al coseno 1? Es decir, 1 más coseno. El coseno se va a desplazar. A ver, vamos a ir interactuando un poquito. El coseno inicialmente oscila entre 1 y menos 1, tal como tenemos aquí. Cuando le sumamos 1 más el coseno, la señal entre cuánto y cuánto oscilará. Si le sumamos 1 más coseno. ¿Quién me dice? Entre 0 y 2. Correcto, ¿no? Porque nosotros básicamente estamos eliminando estamos desplazándole, más bien dicho, a toda la señal 1 hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a eliminar todo esto, ¿sí? Y ahora nuestra señal va a oscilar, supongamos, algo así, ¿sí? Es la misma señal, pero ahora va a oscilar entre 0 y 2, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si es que a toda esta señal ahora le multiplicamos nosotros por un medio? ¿Qué es lo que hacemos justamente a la final de toda esta expresión matemática? ¿Sí? ¿Entre cuánto y cuánto oscilará nuestra señal si le multiplicamos por un medio? Si a la señal que está oscilando entre 0 y 2 le multiplicamos por un medio, ahora ¿entre cuánto y cuánto oscilará? 0 y 1. Correcto, ¿no? Entonces, ahora nuestra señal va a oscilar ya no entre 0 y 2, sino ahora va a oscilar entre 0 y 1. ¿No es cierto? Ahí es donde nosotros vamos a tener la oscilación, ¿sí? Ahora, para analizar justamente cada uno de los... no sé si de pronto es solo a mí que estoy teniendo un problema del lag o del retardo, o a ustedes también les está... pasando que se está demorando en actualizarse la pantalla. Se demora en aparecer en la Se está demorando ahí. Sí, se está demorando. Sí, se está demorando bastante, ¿no es cierto? Sí. Porque y ahorita la gráfica que hice, ya la hice hace rato y todavía, ahí está, recién aparece, ¿sí? Ya, bueno, ese es el seno correspondiente que nosotros tendríamos de 1/2 por 1 más el coseno, ¿sí? 1/2 por 1 más el coseno, eso es lo que tendríamos, ¿no? Un coseno que oscila entre 0 y 1, que es más o menos lo que nosotros también esperaríamos en esta señal resultante que estamos generando, ¿no? Porque recordemos que la señal viene en 1, es plana,
De ahí vamos a tener la señal cosenoidal, ¿sí? Que como ya vamos a ver, nosotros vamos a esperar tener algo como esto, ¿sí? Algo como eso, y este va a ser un comportamiento cosenoidal. Entonces, lo que nosotros estaríamos graficando aquí sería simplemente la mitad de un coseno, ¿no es cierto? Sería solamente esto de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a analizar justamente respecto a esta ecuación cómo se cumple, ¿no? Porque aquí me dice que es igual a pi, bueno, el argumento, ¿no? Pi por f menos f1 sobre 2f sub 0. Recordemos que esta ecuación de aquí puede ser caracterizada como que el coseno de 2pi por una frecuencia correspondiente, ¿no es cierto? Por una frecuencia correspondiente por t, ¿no? Entonces, así es como nosotros caracterizamos. Ahora, claro que eso en términos de la variable que nosotros estemos utilizando. Ojo que aquí la variable que estamos utilizando es la frecuencia, ¿sí? Aquí estamos haciendo el coseno en función de la frecuencia, no en función del tiempo, porque recordemos que esto de acá, justamente, ¿no? Es la función de transferencia en función de la frecuencia equivalente, ¿sí? ¿Estamos? Ya, entonces esto, bueno, solamente es la función, la forma de onda canónica. Si quisiéramos ponerle de alguna forma, más bien no le pongamos en función del tiempo para que no nos confundamos, sino pongámosle en función de una variable cualquiera, x, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a depender de x, ¿sí? Y f es la oscilación correspondiente o la frecuencia de oscilación, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a analizar, ¿no es cierto?, que la duración de todo este ciclo, ¿no es cierto?, de todo este ciclo es 1 sobre f, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces, esa es toda esta duración que nosotros tendríamos aquí. Entonces, en función de eso ya se puede establecer justamente cuál sería la expresión matemática que nosotros tendríamos aquí. Primeramente, el coseno que nosotros tenemos en esta gráfica, ¿sí?, no empieza en 0, como en la gráfica que tenemos a la derecha. Empieza en F1, ¿sí? En esta frecuencia que nosotros tenemos establecida aquí. Entonces, por eso es que esta expresión matemática que tenemos es en la variable que es F, está desplazada en menos F1, justamente para indicar que va a comenzar ahí, ¿sí? Ahora, si nosotros establecemos esta expresión, voy a extraerle solamente esa partecita acá afuera, ¿no es cierto? Vamos a tener cos de pi de el valor absoluto de f, ¿no es cierto?, menos f1, ¿sí? Entonces, aquí nada más ya tenemos esa expresión, ¿sí? Ahora, si nosotros le queremos poner, justo como les decía, en términos canónicos, aquí yo tendría que poner 2pi por la variable, en este caso, que sería el f menos el f1, y por la frecuencia, ¿no es cierto?, que es la que nos falta aumentar, que sería esta de acá, que sería la frecuencia de oscilación. En este caso, esa frecuencia, para que no me varíe, debería ser 4 veces f delta, ¿sí? 4 veces f delta, ¿ya? Ahí tenemos exactamente la misma ecuación. Entonces, si nosotros decimos que la duración de una oscilación es 1 sobre la frecuencia, aquí justamente tenemos eso, ¿no? Que esto de aquí que nosotros tendríamos acá sería la oscilación total, la duración de la oscilación, 4f delta. Es decir, que si graficáramos un coseno entero, ¿no es cierto?, el coseno debería venir también para acá, ¿ya? Ahí tendríamos un coseno entero. Y todo esto de aquí, todo esto de acá debería ser 4f delta, ¿no es cierto? Todo esto debería ser 4f delta, ¿sí? Para que corrobore con esta función matemática, ¿sí? Entonces, en otras palabras, lo que nosotros estamos diciendo que todo esto de aquí nos representa 2f delta. Y como un coseno es simétrico también en esta parte, nosotros podríamos definir un valor medio, ¿no es cierto?, donde esto de aquí nos va a representar otra frecuencia también correspondiente que se denomina la frecuencia f sub 0, o que se denomina también el ancho de banda a 6 dB, porque aquí nosotros vamos a tener una reducción, obviamente, de la mitad de la amplitud total del filtro, ¿no? Aquí en este caso, en este punto, vamos a tener nosotros una amplitud de 0.5. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Ahí es donde se minimiza la mitad del valor correspondiente,
¿Sí? Entonces, ahora que nosotros ya tenemos claro cómo se generó esta función matemática y por qué les digo que tenemos que tener claro cómo se genera esta función matemática, porque como ya vamos a ver más adelante, el filtro de coseno realzado es recién solamente una clase específica de un conjunto más grande de posibles filtros. Entonces, necesitamos establecer cómo se genera esta función matemática para que es el coseno realzado, para que nosotros podamos posteriormente realizar cualquier obtención de cualquier otro filtro con una expresión matemática dada, ¿sí? Como ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, ahí está justamente demostrado que este filtro correspondiente o esta ecuación matemática, bueno, sumado más el 1 y por el 1 medio, nos representa específicamente esta expresión o esta gráfica o esta media gráfica que tenemos aquí. Ojo que esto está evaluado solamente entre F1 y B, ¿sí? Solamente entre F1 y B, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí, como les decía, este F sub 0 es el que se denomina el ancho de banda a 6 dB y ya vamos a ver que es muy, muy importante el análisis de este ancho de banda F sub 0, ¿sí? Ahora, aquí, en función de esto, ¿no es cierto?, que ya hemos definido cada uno de los parámetros correspondientes, podemos ir estableciendo algunas relaciones entre estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, ya podemos ir determinando, adicionalmente, que entre F1 y F sub 0, obviamente, como hay la simetría del coseno, nosotros vamos a tener que esto es igual a F delta. Y obviamente, entre F sub 0 y B, también va a haber una diferencia de F delta. ¿Sí? Entonces, todo esto vamos a considerarlo. Entonces, aquí ya podemos ir analizando algunas situaciones, ¿no? Como que, por ejemplo, la relación entre F sub 0 y F sub 1, podemos decir que F sub 1 más F delta, ¿no es cierto?, es igual a F sub 0. O a su vez también que F sub 0 más F delta es igual al ancho de banda B. ¿Sí? Entonces, ya con estas expresiones ya podemos ir generando algunas situaciones. Ahora, el diseño de este filtro de coseno elevado, ¿sí?, va a depender justamente de los valores de F1 y de B, ¿sí? Porque el coseno, obviamente, si es que supongamos en esta ecuación correspondiente que nosotros estamos observando, mientras cambie el valor de F delta, se haga más pequeño o más grande, va a modificar, obviamente, la ocurrencia el ancho correspondiente de esta parte del seno. Entonces, si este de aquí se hace más grande, ¿no es cierto?, nosotros podríamos considerar que esta parte del coseno, ¿no es cierto?, puede comenzar no necesariamente aquí, ¿sí?, sino que el F1 esté más antes, por ejemplo acá, ¿no? Si está más antes, siempre, eso sí es importante, ¿no?, el valor de F sub 0 siempre va a ser fijo, ¿sí? Ese valor siempre va a ser fijo y ya vamos a ver por qué. Entonces, ahora el F1 va a comenzar acá, ¿no es cierto? Y vamos a tener ahora un comportamiento como este. Y entonces, si el valor de F1 se puso más antes, obviamente por la simetría que vamos a tener, el valor del ancho de banda se va a poner más después. O a su vez, en caso contrario, si el valor de F1 ocurre más después, el valor constante va a venir hasta acá, ¿no es cierto? El valor constante va a venir hasta acá y recién aquí va a comenzar el comportamiento cosenoidal. Entonces, el valor de F1 va a ocurrir después y el valor de B va a ocurrir más antes, ¿sí? Entonces, para definir justamente esa relación de dónde comienza el descenso en el filtro correspondiente, se establece en función de un término que se denomina el factor de reducción o el factor de Roloff, ¿sí? Y el factor de Roloff es igual a la relación entre el F delta, que nosotros tenemos aquí, que justamente para cada uno de los casos también puede ir disminuyendo o aumentando, ¿sí?, respecto al valor F sub 0, que como les decía, va a ser un valor fijo, ¿sí? Este valor de F sub 0 va a ser un valor fijo, ¿sí? Y de una vez ya les explico por qué. El valor de F sub 0 es igual, sí, ya vamos a ver más adelante la comprobación, pero el valor de F sub 0 es igual al valor mínimo del ancho de banda de una señal digital, ¿sí? Entonces, el valor va a ser igual a D medios. Sabemos que ese es el ancho de banda mínimo que se puede llegar a obtener en una señal digital cualquiera. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ahí ya observamos, ¿no? Este de aquí va a ser ese ancho de banda mínimo,
pero el ancho de banda absoluto, el ancho de banda absoluto de este filtro de coseno realzado va a ser B, y va a ser ligeramente más grande, ¿no es cierto?, o un poquito más grande que ese ancho de banda mínimo, ¿sí? Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito mejor este comportamiento, vamos analizando los posibles valores extremos que puede llegar a tener justamente, o los comportamientos extremos que puede llegar a tener este filtro de coseno realzado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las condiciones extremas? ¿Sí? Una condición extrema, ¿no es cierto? Analicemos en función del factor de Roloff, porque este es el que me da el comportamiento del filtro, ¿sí? ¿Entre cuánto y cuánto creen que pueda oscilar los valores posibles del factor de Roloff? ¿Quién me dice? ¿Sí? Porque dependemos de la relación entre F delta y F sub 0. Y ya dijimos que el valor de F delta igual va a cambiar en función de dónde esté el F1, ¿no? Si el F1 está aquí, si el F1 está acá, o acá, o acá, o acá, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿entre cuánto y cuánto creen ustedes que pueda oscilar el valor del factor de Roloff? ¿Quién me dice? Analicemos la gráfica y analicemos los posibles valores que pueda llegar a tener F delta. Recordemos que F sub 0 va a ser un valor fijo. Ese valor se va a quedar ahí. Pero en función de que cambie el factor de Roloff, va a cambiar el valor de F1 y obviamente también cambiará el valor de F delta, ¿sí? O si no, hagamos al revés. Primero analicemos, dependiendo de cómo va cambiando la frecuencia F1, ¿no es cierto? ¿Cuánto podrá valer F delta? ¿Entre cuánto y cuánto podrá oscilar el valor posible de F delta? ¿Quién me dice cuál será, por ejemplo, el valor mínimo que pueda tener F delta y cuál será el valor máximo que pueda llegar a tener F delta? ¿Quién me dice? F1 y el ancho de banda, tal vez. A ver, entre el valor de F delta, ¿sí? Recuerda que, por ejemplo, si analizamos aquí el F1, F delta era todo esto, ¿sí? Pero en este caso, si F1 se traslada un poquito más a la derecha, que sería este de acá, ¿sí? F delta sería solamente esto de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta, ahí está, ¿sí? Sería solamente desde aquí hasta acá. Eso sería mi F delta, ¿no es cierto? Si es que el F1 se desplaza más a la izquierda, es decir, acá, ahora el F delta crece, sería todo eso, ¿sí? Ese sería el F delta. Entonces, nuevamente, F delta, ¿cuál sería el valor mínimo que podría llegar a tener? ¿Y cuál sería el valor máximo que podría llegar a tener el F delta? ¿Quién me dice? Analicemos el valor mínimo primero. ¿Cuál sería el valor mínimo que puede llegar a tener F delta? Valor mínimo sería F1. El valor mínimo sería F1. Pero verás que F1 va cambiando, pues. Si es que F1, como te digo, el F1 en primer caso estaba aquí, ¿no es cierto? Ahí estaba el F1. En el segundo caso, cuando F delta se hizo más pequeño, F1 estuvo acá, ¿no? Y F delta era esto, ¿no es cierto? Y F1 es todo esto, pues. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Cada vez que F1 se va haciendo más pequeño. ¿Cuánto será el valor mínimo de F delta? 0, porque podría llegar a tomar el valor de... podría F1 ser igual a F0. Correcto, ¿no es cierto? Cuando más a la derecha se acerca el F1, ¿no es cierto? F1 va a tender a llegar a ser F sub 0, ¿no es cierto? Y en ese caso, el F delta sería igual a 0, justo analizando estas mismas ecuaciones, ¿sí? Si es que el F delta es, si el F1 es igual al F sub 0, el F delta va a ser igual a 0. Y por lo tanto, el factor de Roloff va a ser igual a 0. ¿Sí? El factor de Roloff va a ser igual a 0. Y en ese caso, cuando el factor de Roloff es igual a 0, ¿qué gráfica tendremos acá? ¿Sí? Si es que el factor de Roloff es igual a 0 y bueno, F delta es igual a 0, nosotros aquí en este punto lo que tendríamos sería en esencia, les voy a graficar nuevamente algo como esto. ¿Sí? Nada más, porque el coseno no va a existir. ¿Sí? El coseno no va a existir porque la señal justamente, el F1 va a ser igual al F sub 0 y por lo tanto el coseno cada vez se va haciendo más chiquito, más angosto, hasta que cuando F1 es igual a F sub 0 se va a hacer perpendicular. Y esto de aquí, si decimos que tiene un ancho de banda, ese valor igual es siempre F sub 0,
y decimos que f sub 0 es igual a d medios, este es el mismo caso que nosotros vamos a tener cuando generemos una función SA. ¿No es cierto? Ese es el mismo caso que nosotros vamos a tener cuando generemos una función SA. Ay, no sé si se está observando. Otra vez se está quedando. A ver, esperemos a que se actualice. Una pregunta. Sí. F sub 0 y B nunca se van a mover. No, pues, B sí, pues. Porque recuerda que B es simétrico con F1, pues. El F sub 0 es el que no se va a mover. Si es que F1 se va cada vez pegando más a F sub 0, ¿no es cierto? B también se va a pegar a F sub 0, pero por la derecha. Si es que F1 se va alejando de F sub 0, ¿no es cierto? B también se va a ir alejando de F sub 0, porque lo que les relaciona o lo que les conecta a F1 y a B es el coseno, y el coseno es simétrico, ¿no es cierto? Entonces, el único que va a ser constante es el F sub 0, ¿sí? Entonces, como te decía, ¿no? Justo, si aquí el coseno cada vez se va haciendo más pequeñito, déjame ver si les puedo hacer aquí esta gráfica, ¿no es cierto? De lo que nosotros comenzamos así, y de pronto después vamos así, después vamos así, y a la final vamos a llegar a eso, ¿no es cierto? A esta perpendicularidad, pero siempre esto, o todo esto, pero esperen que no me salió tan bien. Ya, ahí, ¿no es cierto? Este de aquí, todos van a pasar por ahí. Todos van a pasar, ay, ¿qué es pues? Ya, todos van a pasar por aquí. Igual este también por acá, si es que este está más acá, va a pasar por acá. Ya, algo así, ¿no? Pero siempre van a pasar por aquí. Cada vez que la frecuencia F1 se acerca a F0, nosotros vamos a tener esa condición de perpendicularidad. Y a la final igualmente todos van a pasar justamente por ahí. Pero cuando se hace perpendicular, el ancho de banda absoluto también va a ser igual a F sub 0, porque va a tender a llegar a F sub 0, ¿no es cierto? Y en este caso, ya dijimos que F sub 0 es igual a D medios, y esa es la condición de una función en el dominio del tiempo SA, ¿no es cierto? Pero esa es la que dijimos que obviamente es muy complicado llegar a cumplirla. Pero esa es la condición que nosotros tendríamos cuando llegáramos a tener un factor de Roloff igual a 0, ¿sí? Ese es un caso extremo, ¿sí? Ese es el caso extremo en el caso de que, como les decía, el F1 tiende a ser igual a F sub 0, ¿sí? Ahora, analicemos el otro caso extremo. ¿Cuál sería, en cambio, el valor más grande de F delta? ¿Sí? Porque el valor más pequeño de F delta es cuando tiende a ser igual a 0, ¿cierto? Cuando F1 es prácticamente igual a F sub 0. Ahora, ¿cuál será el valor más grande de F delta? ¿Quién me dice? Ahí sería el valor de F1 o el F0. Correcto. El valor más grande posible de F delta sería F0. ¿Sí? Sería F0. ¿Y eso cuándo se cumple? Cuando F1 tiende a llegar a 0, ¿no es cierto? Cuando F1 es igual a 0, F delta será igual a F sub 0, ¿no es cierto? Entonces, en estas condiciones, ahora nosotros vamos a tener, les voy a borrar esto de acá. Sí, bueno, este de aquí no era de borrar, les voy a borrar solo esto de acá, ¿sí? Porque este mismo valor de acá es el mismo valor de F sub 0, pero ahora mi coseno elevado va a comenzar prácticamente desde 0. Va a comenzar aquí. Y desde aquí va a empezar a bajar y va a terminar acá. ¿Sí? Entonces, si aquí yo todo esto tengo como F delta, todo esto también va a ser F delta, ¿sí? Y por lo tanto, acá va a estar ahora el ancho de banda, ¿sí? El ancho de banda entonces va a ser igual a 2F sub 0, ¿sí? El ancho de banda va a ser igual a 2F sub 0, y en este caso vamos a tener un ancho de banda igual a D, ¿no es cierto? Porque F sub 0 es igual a D medios, como ya dijimos, ¿no es cierto? Y esto se da en el caso de que F delta es igual a F sub 0, y esto va a provocar un factor de Roloff igual a 1. Entonces, los factores de Roloff, o el factor de Roloff más bien dicho, pueden oscilar únicamente entre valores de 0 y 1, ¿sí? Pero obviamente el valor de 0 es una condición óptima, ¿sí? Muy difícil de alcanzar, y el valor de R es igual a 1, claro, minimiza más las condiciones correspondientes, los requerimientos,
pero a su vez maximiza también el posible ancho de banda, ¿sí? Va a maximizar el ancho de banda. Es por eso que se suelen utilizar valores de factor de Roloff intermedios, ¿no? 0,4, 0,5, 0,7, ya dependiendo del ancho de banda que esto puede llegar a provocar o que puede llegar a generar. ¿Sí? Estamos, ya vamos a hacer un análisis correspondiente del ancho de banda específico. ¿Sí? Lo que nos interesa es que en función de esto, ¿no es cierto? ¿Dónde está? En función de esta función de transferencia que nosotros tenemos aquí arriba, ¿no es cierto? Definida, en este caso, podemos sacar la función o la transformada inversa de Fourier. Se puede hacer matemáticamente. Tenemos tres secciones correspondientes y ya sabemos cuál es la expresión matemática, pero vamos a resumirlo aquí directamente y la respuesta al impulso de esa función de transferencia es en esencia, como les decía, la función, la transformada inversa de Fourier, pero es igual a 2f sub 0 por la función sa, ¿sí? Porque igual, obviamente, vamos a depender de una función sa en este caso, porque dependemos de un pulso rectangular, de 2pi por f sub 0 por t, 2pi por f sub 0 por t, y esto que multiplica al coseno de 2pi por f delta por t, ¿sí? Sobre 1 menos 4 f delta por t elevado al cuadrado. ¿Ya? Esta es la respuesta al impulso, ¿sí? Entonces, como nosotros observamos, aquí tenemos una función sa, ¿sí? Primeramente, ¿no? Tenemos una función sa, la cual, obviamente, f sub 0, si nosotros recordamos, es igual a d medios, ¿no es cierto? Es igual a d medios. Si nosotros reemplazamos incluso esto de acá, podemos decir, les voy a escribir aquí para no escribir todito, en vez de poner 2pi por f sub 0 por t, puedo poner tranquilamente pi por f, pi por d por t, ¿no es cierto? Porque el f sub 0 es el d medios, con el 2 se elimina y me quedaría solamente pi por d por t, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿no es cierto? Todo esto de acá también, también sería pi por d por t, ¿ya? Entonces, esto me garantiza justamente pi por d por t, ¿sí? Esto me garantiza, a ver, no, perdón, aquí no tengo, no, aquí estábamos en función del, no, perdón, aquí estoy haciendo tonteras. Aquí sí es porque estamos en función del f delta. Esto sería cos de 2 pi por f delta por t. Sí, aquí sí estamos bien. Solamente la función sa es la que me interesa. Entonces, estamos garantizando justamente esta condición de 0 y sí, porque dentro de la función, de la respuesta al impulso, tenemos una función sa, ¿sí? Que tiene sus cruces por 0 en función de la velocidad de transferencia de baudios. Es decir, los cruces por 0 ocurrirán cada ts, ¿sí? Que es lo que nos interesaba. Pero ahora ustedes dirán, pero eso nos daba los mismos requerimientos de sincronización que dijimos que era una desventaja de la función sa solita, porque ahora tenemos la función sa, pero ahora acompañado también de otra función cosenoidal. Esta función cosenoidal es la que de una u otra forma relaja los requerimientos de sincronización. ¿Por qué? Porque si nosotros graficamos esta función correspondiente, claro, aquí voy a tener el t sub s, 2ts, 3ts, y la función sa únicamente funciona más o menos de esta forma, ¿no? Viene algo así. ¿Ya? Y ahí se va atenuando. Pero esta respuesta al impulso que nosotros generamos a causa del producto con el segundo término que tenemos a la derecha, eso va a provocar que las condiciones de amortiguamiento en cada uno de los siguientes lóbulos laterales que tenemos en el espectro, vayan atenuándose de una forma más rápida. Es decir, al principio vamos a tener algo similar, pero la atenuación posiblemente va a ser algo así, ¿sí? Eso de pronto para un cierto factor de Roloff. Para otro factor de Roloff, de pronto, nosotros podríamos tener incluso una atenuación todavía más amortiguada, algo como esto. ¿Sí? Entonces, mientras más rápido se vaya amortiguando, nosotros vamos a tener una condición
claro, o sea, de igual forma se va a insertar interferencia intersimbólica si es que nosotros hacemos un análisis de desincronización. En este caso, por ejemplo, se va a tomar, si hacemos que la muestra se tome justo en el tiempo de símbolo, no va a haber interferencia intersimbólica, para nada, ¿no? Porque todos los valores correspondientes de los bits adyacentes o de los símbolos adyacentes van a multiplicarse por 0 y por lo tanto no va a haber ningún inconveniente. Pero si es que se desplaza un poquito para acá, ¿sí? El tiempo de muestreo, ¿no es cierto? Tal como tenemos aquí, solamente con una función SA común y corriente, la cantidad de interferencia intersimbólica va a ser mucho más grande, ¿no es cierto? En este caso, que la de los casos correspondientes cuando el factor de Roloff es diferente de 0, ¿no es cierto? Ya cuando el factor de Roloff es 0,3, es 0,6, es 0,7, ahí nosotros vamos a encontrar que sí, si bien existe todavía interferencia intersimbólica, pero la interferencia intersimbólica, y eso más, en el caso de que exista desincronización, va a ser mucho más pequeñita que si nosotros utilizáramos una función SA común y corriente y existe o existiera desincronización, ¿sí? Esa es básicamente lo que nosotros podemos observar aquí dentro de esta respuesta al impulso de este filtro de coseno elevado, ¿sí? ¿Estamos? Ok, entonces, teniendo esto en consideración, ¿no es cierto? Y volviendo a todas estas relaciones, a todas estas ecuaciones que nosotros teníamos, podemos relacionar justamente estas tres ecuaciones, ¿sí? Esta ecuación de aquí, esta ecuación de acá y esta ecuación de acá, para que nosotros justamente, como decía su compañero, ¿qué pasa con el ancho de banda, no? El ancho de banda es fijo, no es fijo. Ya dijimos que el ancho de banda absoluto, que es B, va a cambiar en función también del factor de Roloff, ¿no es cierto? Y obviamente nosotros lo que nos interesaría es determinar cuál va a ser el ancho de banda resultante en una señal que ha sido atravesada por un filtro de coseno elevado, o que ha atravesado, más bien dicho, un filtro de coseno elevado. Entonces, obviamente, ¿de qué nos interesa? No nos interesa mucho saber el ancho de banda en función del F delta o del F1, porque son más estas condiciones internas para graficar, condiciones de diseño. Lo que nos interesa principalmente es determinar el ancho de banda en función de dos parámetros fundamentales. En función de la velocidad de transferencia de baudios, a la cual está trabajando nuestra señal, porque obviamente de eso sí dependemos, ¿sí? Y también del factor de Roloff, porque dependiendo del factor de Roloff, nuestro ancho de banda o se va a incrementar o se va a reducir, ¿sí? Obviamente, cuando el factor de Roloff sea más pequeño, el ancho de banda va a ser más pequeño, ¿sí? Cuando el factor de Roloff crezca, el ancho de banda va a crecer, ¿sí? Entonces, utilicemos, como les dije, estas tres ecuaciones para poder establecer una relación matemática, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, me dice que f sub 0 más f delta es igual a b, pero f delta no me interesa mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa? El factor de Roloff. Entonces, el f delta yo le puedo reemplazar por el factor de Roloff por el f sub 0, ¿no es cierto? Entonces, en esta ecuación. Entonces, lo que tendríamos sería que vamos a tener f sub 0, ¿no es cierto? Acá abajo les voy a escribir. Vamos a tener f sub 0 más, teníamos el f delta, pero el f delta reemplazando la ecuación, la segunda ecuación va a ser igual al factor de Roloff por f sub 0, ¿no es cierto? Al factor de Roloff por f sub 0, y esto me dice que es igual al ancho de banda, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser igual a mi ancho de banda, ¿sí? Entonces, ya directamente aquí yo puedo decir que el ancho de banda, ¿no es cierto?, absoluto, va a ser igual a f sub 0, que multiplica a 1 más el factor de Roloff, ¿sí? Y además, dijimos que el f sub 0 es igual a d medios, ¿sí? Entonces, reemplazando, vamos a tener que mi ancho de banda va a ser igual a 1 más r, que es el factor de Roloff, por d, que es la velocidad de transferencia de baudios, sobre 2, ¿sí? Ese va a ser el ancho de banda resultante de una señal que atraviesa un filtro de coseno elevado, ¿sí? Entonces, obviamente, dependiendo del factor de Roloff, este ancho de banda puede disminuir o aumentar. Justo lo que les decía, el factor de Roloff mínimo es igual a 0, y en ese caso vamos a tener el ancho de banda mínimo, que es d medios, ¿sí? Y el factor de Roloff máximo es 1, y en ese caso vamos a tener el ancho de banda máximo, que va a ser igual a d,
¿sí? Entonces ya dependiendo de eso, se suelen utilizar valores intermedios justamente para tratar de minimizar el ancho de banda, pero a su vez también tratar de eliminar las condiciones de interferencia intersimbólica, ¿sí? ¿Estamos? No sé si de pronto hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a todo esto que hemos venido analizando hasta este momento, tal vez. ¿No? ¿Todo claro? Inge, disculpe. Sí. El F sub 0 vendría a ser como un espejo entre F1 y B para calcular en cuanto el ancho de banda. A ver, no te entendí bien. ¿El F sub 0 vendría a ser como un espejo en torno a qué? A F1 y a B, Inge. Algo así le estoy Claro, analizando. exacto. Porque si analizamos, claro, la señal cosenoidal está como que centrada básicamente en F sub 0. Entonces, para F sub 0 a la izquierda, voy a tener lo mismo de forma simétrica invertida, ¿no es cierto?, que hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces, es casi que un espejo invertido, ¿no? Porque además los valores en un caso van para arriba del coseno y en el otro lado van para abajo. Ya vamos a ver eso justamente en este momento, porque como les había mencionado, el filtro de coseno realzado es solamente un caso específico de todos, de un caso más general de filtros de Nyquist que pueden reducir esta interferencia intersimbólica. Y en estos filtros, en general, justamente se cumple lo que tú acabaste de mencionar, que es básicamente se va a cumplir que se tiene funciones simétricas en este caso. No necesariamente un coseno, pero sí cualquier función simétrica, ¿sí? Y eso es lo que ya vamos a analizar a continuación. Pero es bastante bueno justamente tu observación en este punto, ¿no? Sí, no sé si de pronto sí, hay... muchas gracias. Ok, ¿hay alguna otra pregunta, tal vez alguna inquietud? ¿No? Listo. Vamos a pasar entonces justo a lo que les acabo de mencionar, ¿no? Como les decía, este filtro de Nyquist es, el filtro de coseno elevado es solamente una clase específica de una clase más general, de una clase más abierta de los filtros de Nyquist que cumplen con esta característica. Ahora, los filtros de Nyquist en general van a cumplir con esta función de transferencia correspondiente, la cual me dice que la función de transferencia equivalente va a ser igual a un pulso rectangular, ¿sí? Un pulso rectangular con una anchura de 2f sub 0, ¿sí? Que va a ir obviamente desde menos f sub 0 hasta f sub 0. Recordemos que las gráficas que yo les estaba haciendo era solamente la parte positiva, pero en realidad es simétrico también respecto al origen, y lo mismo que tengo en la parte positiva voy a tener en la parte derecha, ¿no? Entonces, si yo iba a tener el ancho de banda a 6 dB en f sub 0, lo mismo iba a tener en el lado izquierdo a menos de f sub 0, ¿no? Entonces, por eso es que aquí tenemos un pulso rectangular que va desde menos de f sub 0 hasta f sub 0, más una función correspondiente y de f, que ya vamos a analizar cuáles son las características, ¿no? Y esto analizado únicamente entre f y, para valores absolutos de f inferiores a 2f sub 0, ¿sí? Que son los valores máximos que se puede llegar a tener, ¿no es cierto? Cuando nosotros tengamos un factor de Roloff igual a 1, ahí vamos a tener un ancho de banda igual a d, el cual en este caso sería igual a 2f sub 0. Recordemos nuevamente que les voy a escribir aquí que d es igual a 2f sub 0, o al revés, no, f sub 0 es igual a d medios, ¿sí? Y será 0 para otros casos, ¿no? Es decir, para cuando la frecuencia sea mayor a 2f sub 0, ¿sí? Eso en estas condiciones, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a considerar que un filtro de Nyquist es válido cuando cumple dos características fundamentales, y aquí están las características que mencionaba su compañero. Primero, que va a ser simétrico par en torno al origen, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que y de menos f, ¿no es cierto?, va a ser igual a y de f, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener exactamente una señal simétrica en torno al origen. Es decir, ahora sí no es simétrica impar, como en el caso justo como decía su compañero, como un espejo invertido en torno a F1. Aquí en torno a 0 vamos a tener la misma señal, y eso tiene sentido, ¿no? Porque es un espectro simétrico. Lo mismo que tengo en las frecuencias positivas, voy a tener en las frecuencias negativas, ¿sí? Entonces, eso primeramente va a cumplirse, ¿sí?
Y lo segundo que debe cumplirse es que debe ser simétrica impar en torno a f sub 0. ¿Sí? Va a ser simétrica impar en torno a f sub 0. Entonces, esto implica, y es preferible ponerles de esta forma, que y de f menos f sub 0, ¿sí? Es igual a menos y de f más f sub 0. ¿Sí? Entonces, eso implica, ahora sí, que lo mismo que voy a tener después de f sub 0 va a ser igual a lo que voy a tener antes de f sub 0, van a tener las mismas amplitudes, pero con signo contrario, ¿sí? Con signo contrario. Esto es lo que me representa esta simetría impar, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que nos garantiza justamente esta situación. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica correspondiente de esta función de transferencia HE de f, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Primero vamos a tener un pulso rectangular, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un pulso rectangular que está centrado en 0 y que tiene un ancho de 2f sub 0, es decir, que va desde menos f sub 0 hasta f sub 0, ¿sí? Y eso se le suma, ¿no es cierto?, a una función y de f, ¿no es cierto?, que va a ser simétrica, ¿sí? Simétrica en torno a 0, ¿sí? Y va a ser simétrica par en torno a 0 y va a ser simétrica impar en torno a f sub 0, ¿sí? Entonces ahí tenemos justamente un ejemplo donde nosotros podríamos considerar, no sé, se me ocurre, aquí en torno a f sub 0, una señal que más o menos, a ver si aquí está f sub 0 y acá va a estar menos f sub 0, yo podría tener una señal más o menos que venga de esta forma, ¿sí? Entonces, si yo tengo este comportamiento, bueno, recordemos que es simétrica par, entonces lo que tengo acá a la derecha de 0, voy a tener lo mismo a la izquierda de 0, ¿ya? Entonces, más o menos eso es lo que nosotros tendríamos. Eso nos da la simetría par, tenemos lo mismo. Pero la simetría impar en torno a f sub 0 me dice que voy a tener el mismo comportamiento, pero con signo contrario en torno a f sub 0. Es decir, si aquí yo tengo un valor, por ejemplo, de menos 0,5, llegó aquí hasta menos 0,5, esto va a comenzar a partir de f sub 0 con un valor de 0,5, ¿sí? Y va a tener el mismo comportamiento, pero en signo contrario. Algo como esto, ¿no? Entonces, esa es básicamente la forma de onda que tendría la función y de f, ¿no? Entonces, igual lo mismo acá, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son simétricas en torno al origen, ¿sí? Entonces, son simétricas en torno al origen, son simétricas par en torno al origen y son simétricas impar en torno a f sub 0. ¿Sí? Entonces aquí se da esta condición de simetría, esta condición de espejo invertido, como decía su compañero, para poder determinar. Entonces se supone que la suma de las dos señales correspondientes nos va a dar una señal similar a la que nosotros ya establecimos anteriormente, ¿no es cierto?, en el filtro de coseno elevado, algo similar. Pero ojo, ¿no? No estamos diciendo que estas funciones de aquí, ¿sí?, esta función que nos representa y de f, sea o necesariamente tenga que ser una señal cosenoidal, ¿sí? Aquí es donde nosotros garantizamos cualquier tipo de función que nos da un filtro ecualizador de Nyquist correspondiente. Porque aquí, por ejemplo, yo podría poner una función lineal. Por ejemplo, yo puedo poner que desde aquí comience hasta acá, ¿no es cierto? Y acá va a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Esa es una función lineal que va a generar esta condición de simetría, ¿sí? O yo puedo poner aquí una función cosenoidal y nos va a dar la misma función del filtro de coseno elevado. O puedo poner aquí una función exponencial, ¿sí? Entonces aquí podría generar una función exponencial que va a tener una forma diferente, ¿sí? Una forma de reducción diferente, pero que a la final de cuentas garantiza también esta condición de simetría. O puedo poner una forma de onda cuadrática, ¿no es cierto? Es decir, aquí sí ya las matemáticas son las que intervienen para que yo pueda generar cualquier tipo de filtro de Nyquist, ¿sí? Y a la final de cuentas, como les decía, aquí si nosotros analizamos, estamos sumando, ¿no es cierto?, todo esto que es una constante igual a 1, ¿sí?, más cada uno de estos valores. De pronto aquí yo puedo decir que es constante de aquí hasta acá, pero aquí comienza la reducción. Entonces voy a ir restando 1 menos estos valores, porque estos son negativos, ¿no es cierto? Entonces ahí yo voy a tener solamente en un rango, voy a tener 1, pero ahí a medida que voy restando, va bajando. Esto va a ir bajando, ¿no es cierto?
Y va a ir bajando ¿hasta cuándo? Hasta que va a llegar a un valor correspondiente de menos 0,5, ¿no? Entonces, el 1 de acá arriba, ¿sí? El 1 de acá arriba menos el 0,5 me va a dar un valor de amplitud de 0,5, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo voy a bajar hasta 0,5, ¿sí? Y después, en el pulso rectangular ya voy a tener valores de 0, de 0, de 0. Y esos valores se van a sumar, en cambio, a cada uno de estos valores. Voy a comenzar con ¿cuánto? 0 más 0,5, en otras palabras, ¿no? Entonces, por eso es que aquí yo voy a tener esa continuidad. Pero como aquí yo tengo un descenso simétrico, ahora la señal va a venir más o menos así. Y lo mismo voy a tener al otro lado. Y ahí se va a generar una función de transferencia HE de f similar a la de la función del coseno realzado. Pero como les dije, ¿no? Aquí no necesariamente tiene que ser una función cosenoidal, puede ser una función lineal, ¿no? Entonces aquí en este caso la reducción va a ser lineal y acá también va a ser lineal, ¿no es cierto? Bueno, no se observa de tan buena manera, pero aquí después. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a tener algo... ¿Ya? Vamos a tener algo como esto y aquí algo como esto, ¿no? Una reducción lineal de esa forma y nos va a dar una figura que se va a asemejar a un trapecio, ¿no es cierto? Entonces, eso igualmente va a seguir siendo un filtro de Nyquist, con características lineales, pero que a la final de cuentas cumple con las especificaciones requeridas, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, esta función correspondiente de transferencia puede generarse con funciones cosenoidales, funciones exponenciales, funciones cuadráticas, funciones lineales, cualquier tipo de función que me permita realizar un comportamiento simétrico en torno a f sub 0. ¿Sí? Entonces, todo esto ya depende de cómo juguemos nosotros con las ecuaciones matemáticas. ¿Sí? Listo. Y para terminar, yo creo que si avanzamos de una vez, vamos a hacer la demostración de por qué cuando cumple con estas características que nosotros mencionamos acá, cumple con las condiciones de anulamiento o de cero Nyquist, o de cero easy, que son las condiciones que Nyquist establece para la reducción de interferencia intersimbólica. ¿Sí? Para eso, obviamente, necesitamos establecer justamente el comportamiento de la respuesta al impulso, ¿sí? De la respuesta al impulso y garantizar también que aquí nosotros vayamos a tener cruces por cero cada TS. Eso es en esencia lo que necesitamos garantizar, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a hacer mediante la transformada inversa de Fourier de la función de transferencia. Entonces, como sabemos, hagámosle rapidito, la respuesta al impulso se va a dar mediante la función de transformada inversa de Fourier de y de f en total, ¿no es cierto? Bueno, no de y de f, sino de toda la señal correspondiente, ¿sí? De todo nuestro HE de f. Entonces, esto nos va a dar, sabemos, ¿no? Que matemáticamente es la integral de menos infinito a infinito de la función HE de f por la exponencial, ¿no es cierto? E a la j omega t, ¿sí? En este caso, pero, nuestra señal solamente va a tener valores posibles entre menos 2f sub 0 y 2f sub 0. Entonces, desde ahí podemos irle haciendo todo el análisis, ¿sí? Pero podemos ir separando en secciones, ¿sí? Podemos ir comenzando desde menos 2f sub 0 hasta menos f sub 0 y darnos cuenta, ¿no? Desde menos 2f sub 0 hasta f sub 0, el único que interviene es y de f. El pulso rectangular no interviene porque ahí los valores son de 0, ¿sí? Entonces yo voy a tener que esto es igual a y de f por la exponencial, ¿no es cierto? En este caso positiva, porque eso nos representa la transformada inversa de Fourier de j omega t, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos en función de la frecuencia. Más la otra sección sería desde menos f sub 0 hasta f sub 0, ahí sí interviene, ¿no es cierto? Tanto nuestro y de f como el pulso rectangular. Y el pulso rectangular tiene una amplitud unitaria, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener aquí más 1 más y de f, ¿no es cierto? Porque las dos señales se suman, por e a la j omega t con respecto a la frecuencia, ¿sí? Y la otra integral que nos falta es más la integral desde f sub 0 hasta 2f sub 0. Y lo mismo, ¿no? En este caso, el único que interviene es y de f por e a la j omega t con respecto a la frecuencia, ¿sí? Eso es en general o en esencia lo que nosotros tendríamos en estas condiciones, ¿sí?
Si nosotros separamos esta integral de acá en dos integrales, tendríamos, ¿no es cierto?, la integral únicamente de 1 más la integral de y de f. Obviamente estos multiplicados por el exponencial. Entonces, ahí podemos observar que el y de f básicamente va a tener una integral global desde menos 2 de f sub 0 hasta 2 de f sub 0, ¿sí? Entonces, si ponemos eso en otra página, vamos a tener, ¿no es cierto?, que el he de t, ¿sí?, va a ser igual en esencia a la integral, ¿no es cierto?, desde menos 2 de f sub 0 hasta 2 de f sub 0 de nuestra señal y de f, ¿no es cierto?, y de f que multiplica a e a la j omega t, ¿no es cierto?, por d sub f. ¿Estamos? Y el otro sería simplemente la integral desde menos f sub 0 hasta f sub 0 de la amplitud del pulso rectangular, que sería e a la j omega t, ¿sí?, por df, o en función de df, ¿sí? Esa sería en este caso nuestra función. Esto de acá nos representa básicamente un pulso rectangular. Si nosotros sacamos la transformada de Fourier y la transformada inversa de Fourier del pulso rectangular, obviamente lo que nosotros vamos a tener es la función SA. En este caso, como va desde menos f sub 0 a f sub 0, vamos a tener que esa va a ser el ancho, la amplitud, perdón, 2 de f sub 0, de la función SA, ¿no es cierto?, básicamente 2pi por f sub 0 por t. ¿Sí? Esa va a ser, en esencia, la transformada inversa de esta señal. Y la otra, nosotros podemos, para facilidad, justamente para hacer el análisis correspondiente de simetría, vamos a hacer una separación. Vamos a separar la integral desde menos 2 de f sub 0 a 2 de f sub 0 a desde menos 2 de f sub 0 a 0, ¿sí?, de lo mismo, ¿no?, y de f por e a la j omega t de f, ¿sí?, y más la integral desde 0 hasta 2 de f sub 0 de lo mismo, de y de f por e a la j omega t de f. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a aplicar primeramente el primer principio de simetría, ¿sí?, donde la señal es simétrica en torno al origen. Es decir, si yo analizo una frecuencia desplazada hacia la izquierda, el valor de su amplitud va a ser igual a que si yo lo evalúo desplazándole la frecuencia hacia la izquierda. Entonces, en este caso vamos a generar un cambio de variables sin que exista ningún inconveniente. Es decir, en esta primera integral vamos a provocar que una frecuencia f1 va a ser igual a f, que es la frecuencia original, más una frecuencia f sub 0. ¿Sí? Y acá, en cambio, vamos a provocar que la frecuencia f1, ¿sí?, que si evaluamos ambas frecuencias, se supone que nos va a dar lo mismo, si es que le desplazamos, en cambio, hacia la derecha. En el un caso le desplazamos hacia la izquierda y en el otro hacia la derecha. ¿Qué es lo que pasa si hacemos esa sustitución? Obviamente tendríamos que hacer la sustitución en todos los elementos, ¿no? Aquí vamos a tener que h de t va a ser igual a 2 de f sub 0 por la función SA de 2pi por f sub 0 por t, ¿sí? Aquí, o incluso, de una vez pongámosle el 2 de f sub 0, sabemos que es igual a la velocidad de transferencia de baudios. Entonces, pongámosle directamente pi por d por t, ¿sí? Y esto más, en la primera integral, ¿no?, cuando reemplacemos f por la frecuencia correspondiente, porque aquí igual, si despejamos de f, nos va a dar que f es igual a f1 menos f sub 0, ¿no es cierto? Si esto reemplazamos a en cada uno de los f, ¿qué es lo que vamos a tener? Y sería f1 menos f sub 0, ¿sí?, en la primera integral, porque estamos haciendo ese reemplazo, ¿no? Y por e a la j, igualmente aquí vamos a reemplazar omega 1 menos omega sub 0 por t, ¿sí? Y por la derivada, en este caso, de la frecuencia. Si reemplazamos, vamos a tener la derivada de f1 menos f sub 0. Como la nueva variable es f1 y f sub 0 es una constante, tendríamos de f1, ¿sí? Y en cambio, los límites. Si nosotros reemplazamos, porque ahora los límites van a depender de f1 y no de f, si reemplazamos f en esta expresión f por menos 2 de f sub 0, el valor de f1 sería menos 2 de f sub 0 más f sub 0 sería menos f sub 0,
¿no es cierto? Y en el otro caso, si reemplazamos 0 en f, vamos a tener 0 más f sub 0, f sub 0. Esa sería la integral o la primera integral. La segunda integral, si nosotros hacemos un análisis similar, primero los límites, igual, ¿no? Si reemplazamos ahora en la otra ecuación, iría de 0 menos f sub 0, igual desde menos f sub 0, hasta 2f sub 0 menos f sub 0, iría f sub 0, y aquí vamos a hacer el reemplazo, ¿no? Y en este caso sería f1 más f sub 0, ¿sí? Por e a la j, omega 1, más omega sub 0 por t. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos con respecto también a F1. ¿Ya? Ahora, aquí las exponenciales, ¿no es cierto? Deberíamos depender únicamente de omega 1, pero dependemos también de omega 0. Omega 0 en este caso ya se convierte en una constante y puede salir tranquilamente fuera de cada una de las integrales. ¿Sí? Entonces, le vamos a poner eso directamente aquí para no volver a escribir todito. ¿Sí? Le vamos a poner como que esto está dentro de la integral. ¿Sí? Por df1, por df1, y todo esto obviamente va a multiplicar a la exponencial que nos faltaba, ¿no? Que sería e a la menos j omega sub 0t. ¿Sí? No hay ningún problema en que hagamos eso. Lo mismo vamos a hacer acá. ¿Sí? Vamos a tener esto, e a la j omega 1, aquí era por t, perdón. Sí, aquí también j omega 1 por t. Esto por df1. Y esto multiplicado por e a la j omega sub 0 por t. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a analizar algo, la otra condición de simetría. Aquí, en un caso, analizamos que estos dos me representan la simetría par en torno al origen. Aquí, en cambio, vamos a asumir esta condición de que estas dos señales, ¿sí? Son las mismas, pero en sentido con signo contrario, ¿sí? Con signo contrario porque esto me representa la simetría impar en torno a f sub 0, ¿sí? Entonces, en otras palabras, lo que podríamos decir es que el 1 es igual al otro, pero con signo cambiado, es decir, aquí si yo quisiera, podría hacer algo como esto, podría poner aquí en vez de menos f sub 0, le voy a poner más el f sub 0 para representar lo mismo, pero acá le voy a cambiar el signo, es decir, esto sería igual a esto. ¿Sí? Entonces, ahora sí, las dos integrales son exactamente las mismas, ¿no? Las dos integrales son exactamente las mismas, puedo sacarlas como factor común y sumarlas el exponencial que nos falta, ¿sí? Entonces vamos a tener que h de t va a ser igual a 2f sub 0 por la función sa de pi por d por t, ¿sí? Y esto más, ¿no es cierto?, la integral desde menos f sub 0 hasta f sub 0 de y de f1 más f sub 0 por e a la j omega 1 t, ¿no es cierto?, de f1, y esto que multiplica a la sumatoria de los exponenciales, e a la j omega 0 por t, menos e a la menos j omega 0 por t. ¿Sí? Eso es lo que tendría. Y esta suma de exponenciales por la identidad de Euler me representa básicamente un seno, ¿no es cierto? Me representa el seno. En este caso, como no está dividido para 2, me representaría J2 por el seno. Entonces, de una vez les borro esto para no reescribir todito nuevamente, ¿sí? Esto de acá me representa el J2 por el seno de omega sub 0 por t. ¿Sí? Esto es en esencia lo que nosotros tenemos. Entonces, aquí ya tenemos esa demostración. Esta función sa nos provoca los cruces por 0 cada t sub s, porque depende de d, ¿no es cierto? Entonces, 1 sobre d es t sub s y vamos a tener ahí los cruces por 0 para reducir la interferencia intersimbólica. Y aparte, este seno de aquí también nos va a provocar cruces por 0 cada t sub s. Porque esto de igual forma está en función de omega sub 0, ¿no es cierto? Y esto nos va a provocar básicamente esa comprobación, ¿no? Porque aquí tendríamos el seno de 2pi por 2pi por f sub 0 por t, ¿no es cierto? Entonces, y si reemplazamos igual el f sub 0 por el d, tendríamos el seno de pi por d por t, ¿no? Entonces, igual vamos a tener cada uno de los cruces por 0 en d. ¿Sí? Cada 1 sobre d, que sería cada t sub s.
independientemente de la integral que yo tenga aquí. ¿Sí? Puede salirme cualquier función correspondiente, pero como esa función, esta integral, le está multiplicando a este seno, entonces eso me va a provocar los cruces por cero que van a generar justamente la condición de Nyquist requerida. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar entonces por el día de hoy. Con eso terminamos, prácticamente casi abarcamos todo lo que corresponde a los filtros de Nyquist. Nos falta solamente analizar el segundo y tercer método, pero eso es solamente una explicación muy breve que comenzaremos la próxima clase, ¿sí? Con todo, quedaránse por favor atentos al aula virtual. Les de enviar alguna tarea justamente referente a estas funciones y EDF para que ustedes puedan generar filtros de Nyquist no solamente con la función cosenoidal, sino con otro tipo de señales matemáticas también. ¿Sí? Listo, chicos, les agradezco mucho. Con esto finalizamos la clase del día de hoy. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Inge, disculpe, un favor, por Inge.